Qué fuerza que tiene. Buenísimo. Esto es... Decime que no es The Weeknd. ¿Se acuerdan de Fatboy Slim? Este es un tema, Praise You de Fatboy Slim, que supo ser un hit muy grande. Y se ha reversionado por los chicos de Fatboy Slim junto a Rita Ora, que es la vocalista que le mete unos tonos muy lindos a la entrada. Y le cambiaron el tempo, quedó muy lindo el tema. Vimos a Fatboy Slim aquí en Fusión. Sí, es verdad, un verano. Es verdad. Está para unos lentes negros. Sí. Está para el dancing. Y unos opiáceos. Saben que acerca de lo que decía Cris en la columna de arte, se conecta mucho con esta noticia que tenemos para compartir con ustedes y que ya habíamos tratado el tema en Hijos de Punta hace unas semanas atrás, pero hay más noticias. Volvemos sobre el asunto de el águila rescatada del naufragio del Graf Spee. Siguen las historias con el águila. Siguen dando vueltas. ¿Qué pasó con el águila? ¿Ustedes se acuerdan que según el Graf Spee... Que querían hacer llaveros. ¿Se acuerdan que según el Graf Spee, por parte de su propio capitán, declarando que de alguna manera no se sentía afín a las órdenes del almirantazgo alemán, decide hundir el barco, la tripulación se evacúa y él se suicida en Buenos Aires? Bueno, en el 2006, con el emprendimiento privado de la remoción de los restos, se extrae el telémetro, el cañón principal y este símbolo, esta águila de 2 metros de ancho, con el símbolo de la cruz esvástica sujeta en sus garras. Exactamente. Bueno, muy bien. ¿Se acuerdan que hace también 2 meses atrás estuvo la iniciativa de transformarla en una paloma de la paz? Que fue muy rechazada y de hecho se decidió ir para atrás con esa iniciativa. Bueno, la cuestión es que el águila hoy sigue estando en una base naval en el Cerro de Montevideo, destino incierto. Esa es la situación hoy. Ahora bien, ha habido noticias por el lado de Alemania en estos días. Porque pasa lo siguiente, se ha revisado todo el asunto y hay periodistas uruguayos que se han comunicado con distintos estamentos del gobierno alemán para hablar sobre este tema. Y bueno, las cosas que han salido en los últimos días son interesantes. Conceptualmente, los restos de un buque de guerra hundido en cualquier mar del mundo le siguen perteneciendo por siempre a la bandera que tenía al momento de su hundimiento. Es decir, que los restos del Graf Spee, del naufragio del Graf Spee, siguen siendo alemanes. Desde la óptica del gobierno alemán, son bienes culturales alemanes, son de ellos. Bueno, y eso dispara 2 cuestiones. Primero, el hecho de haber hecho una extracción, como se hizo, desde los zapatos del gobierno alemán es visto como un saqueo. Claro, como un robo. Exactamente. Primer punto. Y segundo punto, en particular, por haber sido un episodio bélico, se considera que hubo una profanación del descanso de los difuntos que estuvieran allí. De todo. Ay, qué lío se armó. O sea que se complejiza la situación porque desde el punto de vista alemán, como que no hemos actuado bien en Uruguay. Pero eso está confirmado que así piensa el gobierno alemán. Esto viene de parte del gobierno alemán. Bueno, lindo. Ahora bien, los portavoces dicen que el principal objetivo del gobierno federal es evitar que las piezas del naufragio que se rescataron vayan a parar a manos privadas, porque ahí está el temor de que caiga en manos de grupos neonazis que las tomarían como una figura, como una imagen, un emblema que no se desea. Entonces, la propuesta del gobierno alemán es considerar soluciones independientemente de los reclamos, porque si no entramos en una guerra jurídica, independientemente de lo que sean los reclamos, el gobierno alemán está abierto a considerar una solución que implique exhibir el águila en un museo en Uruguay o en Alemania. O sea, si lo exhibimos, no hay reclamos. Menos mal que no lo fundimos. Menos mal que no lo fundimos. Bueno, pero acá viene algo muy importante. Para Alemania no es nuevo este problema que Cris planteó en su momento en la columna de arte, del arte polémico, ese arte caliente. Ellos ya tienen experiencia de qué hacer con objetos que tienen símbolos nazis. Entonces, ¿qué es lo que optan por hacer? Dice, nosotros tenemos la política de contextualizar la exhibición. Bien. Está bien. Claro, entonces dice, tiene que ser exhibido en un lugar donde se muestre, se contextualice la historia y la controversia. No es bueno exhibirlo en un lugar sin contextualizarlo
ni entregarlo a manos privadas. Tiene que estar en manos públicas. Recuerdo que cuando hablamos la vez anterior sobre este tema, habíamos nosotros llegado a esa ¿Viste? conclusión. Dice, las declaraciones, ¿qué es contextualizar? Dice que se tiene que exhibir el objeto adosado de información diversa de distintos medios, que pueden ser audiovisuales, videos, imágenes, fotos. Tiene que haber información Tiene que haber en contexto. simultáneo que te cuente qué es lo que estaba pasando en ese contexto. Porque hay que ilustrar, dicen los alemanes, hay que ilustrar el carácter criminal. Estas imágenes son muy poderosas y pueden provocar en ciertas personas identificaciones. Estoy de acuerdo. Bueno, muy bien. Entonces, ¿Alemania qué propone? Alemania ya tiene un museo naval muy grande en Wilhelmshaven, que fue la ciudad donde estaba el astillero donde se construyó el Graf Spee. Entonces ya propuso que si Uruguay quiere mandarlo, ellos ya lo ponen en el museo naval y le van a dar ese contexto adecuado. Tienen lugar. De hecho, la frase fue ¿Qué país fue el que pagó el Museo de los Caballos? Alemania también. Y bueno, que nos hagan un museo acá. Que nos sean un museo acá. Esa sería una Obvio. buena respuesta por parte del gobierno Ahora uruguayo. lo llamo a Luis y le digo. El gobierno alemán hubiera preferido, esto lo recalcan, que el águila no se tocara, que se la dejara descansar junto al resto de las ruinas que terminaron en el fondo del mar aquel diciembre de fuego. Eso fue lo que dije. Bien. Bueno, Pero ya pasó. La cuestión que las autoridades miran el tema con atención, pero en el sitio donde se produjo en su momento el Graf Spee, en ese puerto de Wilhelmshaven o algo por así, creo que se pronuncia así, como que le están haciendo lugar al águila. No la vamos a mandar. Bueno, es todo un asunto, porque ahora cuando nos venga vamos a estar Tengo dispuestos a otra enviar el idea águila. que puede resolver todo. A ver, Chiquitúa, la ¿A solución qué es Chiquitúa. profundidad estaba el águila? No tengo la información. Pero ponele que no mucho, porque era acá, ¿no? No creo que fuera poco tampoco. Bueno, que nos construyan un museo submarino. Qué divertido sería. El águila vuelve a su lugar y nosotros buena tenemos idea. como un ascensor. Sería glorioso. Baja, y bueno, Gran chicos, proyecto turístico. ¿Para cuándo me van a dar el Ministerio de Relaciones Exteriores? Yo No, la el de ciudadanía turismo. ya la tengo. Ya tenés tu- verdad. No, Muy pero bueno. ojo, Todos no, los no se papeles. olviden que hay gente que no quiere que se muestre. Pero Sí. que no vaya al museo. pero con contexto tampoco, Cris. Bueno, Con ahí- contexto, digo, histórico, no, contando la hay- historia. no sé si con o sin contexto, pero hay gente que simplemente prefiere que no se muestre. Por ahora van ganando, porque sigue estando en el depósito del FUSNA en el Cerro De hecho, Montevideo. lo comentamos, o sea, llegó a mostrarse, pero con esa parte Sí, envuelta en cubierta. una O sea, bolsa. tocas Sí, sí. como sensibilidad. Yo lo devolvería. Lo Yo se devolverías. lo mandaría a Alemania y bueno. que Excelente. Claro, hagan. pero no te Porque olvides además- que hubo como un tema privado y una inversión privada. Ahora, sobre eso ya sacarlo. hubo, ya se zanjó. Ah, eso sí. Ese Ah, tema eso ya, ya está. ya la Entonces ley se uruguaya expropió, dijo que ¿no? eso pertenece al Estado uruguayo, Sí, sí. esa pieza en particular. El privado. O sea, que ahora es cobró. el gobierno el que quedó No, como el saqueador. expropió. Exactamente, Cris. Bueno, Por eso. chicas, se nos voló el Sí. programa. ¿Qué les parece? Paren, Hacemos el violines. chiqui ¿No nos mensaje. podemos quedar una hora más? No, hoy no. Pero la pucha, bueno. Mañana Nos vamos, vamos a la ópera. mañana vamos a charlar con Hernán Casiari. Cierto. Para los que les Ay, gusta. Estoy muy emocionada. ¿Qué te parece, Hernán Casiari? Vamos a hacer chiqui Ya mensaje. estoy lista, Iván. Dale.